de charlas a estar a colaborar con vosotros. Yo, para mí, haber hecho esta formación, este módulo de ciclo superior contigo, bueno, contigo y con el resto de profesores, para mí ha sido, la verdad, un orgullo. Y eso, ya te digo, espero que otras veces podamos hacer este tipo de charlas in situ y no online, cuando todo esto se pase. Sí, muy bien. ¿Vale? Bueno, tú ahora ocupas un puesto ahí de responsabilidad de informática en la NASA, pero bueno, hasta que has llegado allí, pues has dado unas cuantas vueltas, ¿no? Sí, la verdad que más de las que a mí me hubiese gustado, pero al final todo eso, pues al final tiene su recompensa. ¿Vale? Yo, bueno, pues empecé a estudiar allá, yo creo que fue el año 99, además creo que fue el primer año en el que se hacía este módulo, ¿correcto? Sí, sí, en el Instituto Benjamín empezamos. Sí, Sí, en eso el es. 99, tú hiciste los 2 años en el Benjamín, ¿no? Sí, 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 en el Benjamín. Sí. Bueno, pues, eh, ¿cuándo acabaste? ¿En qué fecha acabaste? Eh, 2001. 2001. O sea, que llevas ya 20 años en el mundo laboral. O sea, ya, Correcto, correcto. Yo ya, ya casi me podría jubilar. ¿pero cómo puede ser esto? Joder, ya ha pasado mucho tiempo, Jesús María, ha pasado mucho tiempo. Media vida, ¿eh? Media vida. Bueno, Bueno, pues eh, cuéntame. tú acabas en el año 21 y, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Cómo te vas? Yo recuerdo que estuviste por ella, había una empresilla allí que daba unos cursos de formación de Foren y algunas cosillas así, ¿no? Y te quedaste Sí, por ahí. a ver, yo la suerte que tuve es que mientras estudiaba comencé a trabajar. Era la típica tienda de informática, vendía equipos, claro, estamos hablando del año 2000. Se vendían equipos, se ganaba dinero vendiendo equipos, dábamos formación de Foren, hacíamos páginas web. Joder, yo también recuerdo con mucho cariño aquella época. Posiblemente los que estén ahora contigo en clase estarían todavía igual, no sabrían andar. No Sí. sé qué. Algunos no habían, O igual, muchos de ellos no habían nacido. joder. Me siento peor, me siento peor. Y, joder, yo recuerdo que ya teníamos para conectarnos a internet 2 RD6 conmutadas. Ya, sí, sí. Que Sea, era estamos hablando de 128K. eso, que era 64K cada RDSI. Joder, sí, sí. Y eso, y pues estudiaba por las mañanas y por la tarde, pues tocaba trabajar. Así que la verdad que eso te viene muy bien porque joder, cuando acabé al final el curso tienes una cosa que nadie tenía, que era un año ya de experiencia. Y eso Sí, es sí. muy importante, sobre todo el primer año de experiencia es muy importante. Eso me abrió las puertas de las primeras empresas grandes, que es Floret. En Floret, la verdad que estuve 2 años, muy Eh, bien. está en Milagro, ¿no? También del Sí, sector sí, correcto. agroalimentario. Eso es, sí. Sí. Y bueno, pues ¿Qué tipo de trabajo hacías, por ejemplo, en Floret? sobre todo soporte, mantenimiento. Joder, me acuerdo una de las cosas que hicimos teníamos un NT 4.0, Ya. Windows casi nada, NT 4.0. 4.0 y fue actualizarlo a Windows 2000 Server. Windows 2000. Vale. Sí. El NT 4.0, que cada vez que instalabas algo había que reiniciarlo. Buah, ¿No te aquello acuerdas? era. Y había que hacer los. ¿Te acuerdas que había el principal, estaba el principal y el esclavo, ¿no? Era que había que hacer el DC promo, ¿te acuerdas? Es que ahora todo es mucho más sencillo. Ahora te montan los controladores de dominio, entre ellos, o sea, no existe como tal el concepto un principal y un backup. Todos Sí. son principales y todos son backup. El que
mejor latencia tenga, pues ese teóricamente te debe de contestar. Pues bueno, mantenimiento, pues soporte al usuario. Ten en cuenta que eso, ahí teníamos la central en Milagro, pero también teníamos sedes en Barcelona, teníamos en Valencia, en Mislata, en Sevilla, en Portugal. Me tocó también viajar a Portugal. Y la verdad que bien. Luego cambié. En Flores teníais alguna cabina con los servidores. Teníamos sí, una cabina, teníamos una especie de sala con aire acondicionado y ahí teníamos nuestros, no sé cuántos habría, 6, 7, 8 servidores. Un poco había, me acuerdo, fíjate cómo era la cosa, Jesús Mari, que teníamos. ¿Te acuerdas que cuando pasabas, por ejemplo, cuando tenías Office 2000 y lo intentabas abrir con un Office del 97, los formatos eran diferentes y, o sea, era el DocX y el Doc. Sí, Pues, y la plantilla ya no funcionaba. sí, no, era. Ya no iba. Tenías que guardarlo el documento con compatibilidad anterior. Pues teníamos una máquina Linux que la gente dejaba ahí los ficheros que recibía en formatos nuevos y había un proceso por dentro que te los abría y te los guardaba con versión anterior. O sea, o sea, algo hoy en día es impensable, ¿sabes? Pero bueno, me acuerdo que también se llevaba mucho el tema del FTP, lo teníamos todo con, creo que eran Macrolan o CableLAN. No, eran VPNs normales. VPNs, sí. Bueno, ahí estuviste un tiempo y luego volviste a cambiar, ¿no? ¿A dónde te fuiste? Fui a otra que era del grupo que se llamaba Mizanor, ¿vale? Y ahí estuve un par de años, la verdad que no era lo que me habían propuesto, no estaba 100% a gusto y ahí estuve un par de años y luego cambié a una que está en Corella, que también es una multinacional que se dedica a hacer contrapesos de ascensores, que es SIC Lázaro. Sí. Ahora yo soy de Corella, la tengo al lado, la verdad que muy bien. Y ahí pues lo mismo, ahí teníamos sedes en Bilbao, otra teníamos en Buñuel, en Polonia, la de Estados Unidos, pero bueno, esa era como aparte, ¿sabes? No estaba conectada ni nada. Y bueno, pues lo que hacía ahí, pues tema de soporte, de mantenimiento de infraestructuras. Ahí sí que teníamos una sala igual con, no sé, 20 servidores, pero 20 servidores. Vosotros pensad que no son cabinas como las de ahora, que lo tienes todo en un rack, ahí todo bonito, todo. No. Esto eran servidores, equipos de sobremesa como los que tenéis vosotros. Teníamos una S400. No sé si has visto tú alguna vez una S400, Jesús Mari. Sí, lo vi. Yo estuve haciendo la mili embarcado en el Príncipe de Asturias y ahí tenemos a S400 a gestión, pero no lo he manejado porque no sabía manejarlo aquí. Sí, pues a mí me tocó tema de la administración de S400, pues al final se sigue manteniendo. Si vais alguna vez al hospital o a sitios así, suele ser el entorno es una especie de consola MS2, Sí. ¿vale? Es básicamente eso. La verdad que es muy rápido porque la gente se acostumbra a teclear, solo utilizar el teclado cuando coges un poco de soltura, cuando coges un poco de soltura va muy rápido, pero tiene sus limitaciones. ¿Y pesa? La 400 es de IBM, ¿no? Era Sí, un... sí. Sí, de IBM. Pesa, pero por una barbaridad lo que puede pesar ese. Pues una de las primeras cosas que me tocó hacer, teníamos todo lo que es la sala de servidores y las oficinas en una especie de casetas prefabricadas, mover todo a las oficinas nuevas. Entre ellas el S400, que pesaba lo suyo. Cuando Y de hablas ahí, te dime. refieres cuando hablas de pesar, te refieres a peso físico, no peso informático, ¿no? Peso físico, sí, peso físico, sí. En el barco también lo tenían allí puesto. Sí. Muy bien.
En SIC Lázaro coincidiste con otra compañera, ¿no? No recuerdo. Rosa Sá, sí. Rosa Sá. Sí, correcto. Sí. En Virto, ella ahora. Ella está ahora en Virto, sí. Virto. Sí. ¿Y tienes algún contacto con ella? ¿Me lo pasarás? Sí, es que es medio prima mía. Es prima de mi cuñada, tenemos muy buena relación, tenemos muy. Sí, yo te puedo pasar el contacto sin problema. Sí, que me acuerdo Ella de y ella. allí. Porque Dime. ella estuvo en SIC Lázaro, coincidisteis los dos en SIC Lázaro. Sí, estuvimos los dos varios años juntos, sí. Bueno, ahora ya sabes que aquello hubo una fase así, pero ahora también han contratado a un chico que es, ahora hay contratado a un chico que es Francisco Osés. Sí, está en SIC Lázaro. Ese entró, yo creo, un año así después de mi salida. A mí me pilló lo que es la crisis de la construcción, ¿vale? Al final, si te dedicas a hacer contrapesos de ascensores, los ascensores principalmente van en edificios. Entonces, pilló lo que es la crisis del ladrillo y, bueno, hicieron una especie de... No ERE, porque no existía ese concepto, o sea, directamente, oye, una reestructuración, pues nos tocó ir a muchos a la calle. Afortunadamente, sin llegar a salir, es decir, a mí me comunican el despido, pues tienes 15 días, etcétera, etcétera. Pues en ese momento meto Infojobs, me apunté a una oferta en Buñuel y sin ni siquiera salir, o sea, en esos 15 días ya tenía la entrada en otra empresa que es una empresa que se llama Mailtech. Antes se llama Mailgráfica. Mailtech está en Buñuel. Hay también allí una antigua alumna de Murchante. Marta Bonilla. Marta Bonilla. Muy buena relación tengo con ella, sí. Le da recuerdos. Sí. Ay, si me mandas el contacto, ya contactaré con ella. Vale, encantado. Sí, yo te lo hago llegar. Ahora está, porque ahí en Mailtech, o sea, ahí teníamos, por ejemplo, teníamos centro productivo, era Buñuel y Madrid. En Madrid teníamos en Getafe, ¿cómo era? Bueno, no recuerdo dónde eran los otros centros, pero bueno, principalmente en Madrid. Luego teníamos oficinas, pues Zaragoza teníamos una oficina, en Barcelona teníamos otra. Y bueno, ahí principalmente lo que se hacían era como una especie de rotativas para hacer, pues, publicidad, principalmente publicidad. Luego hacía, pues, por ejemplo, la hoja de la vida laboral. O sea, ya había millones de tiradas, eran de esto de papel enorme, rollos de papel enorme. De la vida laboral del Ministerio de Sí, correcto. ¿no? Correcto, sí. Luego también, pues, el típico... millones. La vida laboral de 40 millones de personas, ¿no? Sí, bueno, menos, un poco menos, pero sí. Pero bueno, Sí. Y bueno, pues también, por ejemplo, el típico papel del seguro de Mafre, pues también lo hacíamos ahí. Y tiradas de publicidad, pues también teníamos. Allí trabajaríais mucho con bases de datos, ¿puede ser? Bases Correcto. de datos, bueno, que serían datos igual no estructurados y que los tenéis que colocar Eso es. Ahí sí que teníamos mucho hierro, muchos servidores. Teníamos servidores de contingencias. Había planes hacíamos copias de máquinas. No eran máquinas virtuales porque era todo hierro, pero sí que hacíamos un proceso de virtualizar las máquinas y ese fichero de virtualizado nos los pasábamos para tener copias principalmente en las dos sedes importantes, que era Buñuel y Madrid. Y teníamos una máquina preparada por si alguno de los servidores se caía, esa imagen virtualizada, levantarla en ese servidor de contingencias. Veo que por todos los sitios donde has pasado la seguridad era algo importante, ¿no? La seguridad de los datos. Sí. De los datos.
Es altamente importante hoy en día, mucho más. Hoy en día, mucho más, mucho más. Ya. Muy bien. Y eso, luego ya estuve también estuve haciendo un ciclo, o sea, partiendo yo un ciclo que estaba subvencionado por el gobierno europeo, que era para formar a técnicos en microinformática. Yo en todo este mundo de la vida laboral también he dado muchos cursos, es decir, he dado cursos desde niños hasta adultos, es decir, he metido muchas horas. Entonces, con la formación que tenía de administrador de sistemas informáticos y una vez que puedes demostrar que tienes más de 500 horas de experiencia en formación, tienes una especie de CAP. Con ese CAP yo puedo formar, bueno, de hecho formé a técnicos de microinformática en una academia en Logroño y allí estuve, yo creo, unos 6 meses, lo que duró el curso y la verdad, pues te venía gente que no había tocado nunca un ordenador, era gente desempleada y bueno, y les enseñé, pues bueno, tuve que preparar, más o menos teníamos digamos, el índice de lo que había que estudiar, es decir, que les tenías que enseñar, pero yo quise ir mucho más allá y explicarles temas de virtualización de máquinas. Yo les enseñé, esto fue en el año 2013, ¿vale? Esto fue en el año 2013, les enseñé todos los sistemas operativos. En los ordenadores que tenemos instalamos las máquinas virtuales y empezamos desde bueno, MS2 yo creo que no llegamos a instalarlo, pero sí que instalamos un Windows 3.11, instalamos un Windows 95, instalamos un Windows 98, un Millennium, un Vista y ya el 7 que era el que estaba entonces. O sea, yo quise enseñarles todo lo que pudiese, es decir, no ceñirme simplemente a lo que marcaba, digamos, el índice del curso, sino que fuesen un poco más allí. Muy bien. ¿Vale? Con varios de ellos sigo teniendo algo de contacto, hay otros que no he vuelto a saber nada de ellos. Y bueno, yo sé que hay varios que están trabajando Los informática. contactos también son importantes, ¿no? Para desenvolverte en el mundo de la informática, Hombre, conocer gente, los contactos, gente que se dedica a lo mismo, técnicos que están desarrollando un trabajo en otras empresas similares al tuyo. ¿Mantienes contacto con toda esa gente? Bueno, ya he visto que yo no mantengo, pero tú ya mantienes con Rosa, con Marta, con... yo la verdad que mantengo con mucha gente, hay gente que al final tened en cuenta que cuando empecéis en la vida laboral acabáis forjando como una especie de familia, porque pasáis o pasaréis casi más tiempo con esa gente que con vuestra propia familia, ¿vale? Entonces, hay un vínculo que a veces, según qué personas es más grande o es más pequeño. Por ejemplo, bueno, el caso de Rosa es diferente porque ya nos conocíamos anteriormente. Pero, por ejemplo, con Marta, pues le tengo un mogollón de cariño, pues ya había más gente, pues también le tengo a la que está ya de responsable de informática, que es Sonia Las Heras, pues también tengo mucho Sí. cariño. Había un compañero allá que es de Cascante, que se llama Óscar. Óscar Alonso. Oscar Alonso, sí, ¿Te suena? sí, sí. Pues ese, ¿Ese es ingeniero? No, o me estoy sí, equivocando. sí, o sea, ese sabe de todo. Ya, ya sé O quién es. sea, con este yo he aprendido, son las personas a las que te tienes que acercar para aprender o sea, no solo de informática. Este tío hasta se destilaba su propia cerveza. Ya, Para mí era un poco de carácter, era un poco
especial porque había que saber un poco tratarlo, muchas veces igual tenías dudas y no le apetecía hablar y no te... Pero bueno, ibas cogiendo la forma de cómo tirarle de la lengua. ¿Vale? Le gustaba mucho la política, ¿sabes? Pues Sí, porque creo que estuvo a un partido político o algo así. sí, Luego sí, lo estuvo en el gobierno de Navarra y yo recuerdo que si alguna vez quería pues, que me contase algo de pues, alguna duda que tenía y no sabía cómo resolverla, pues primero le entraba con algo de política. Oye, ¿has visto esto que ha salido en la noticia? Joder, pues cuando estaba yo en el Parlamento, no sé qué, pum, pum. Y luego le hacía la pregunta que quería saber. Ya, Hay que muy saber encarrilar a la gente, hay que saber encarrilar a la gente. Y la verdad que tengo muy buen recuerdo de él porque aprendí muchísimo. Una de las recomendaciones que os doy, la gente con experiencia, acercaros a ella e intentar aprovechar y- y sacar o aprender todo de esa gente. De hecho, cuando estuve dando ese curso en Logroño, digamos, te hacía una entrevista de trabajo, ¿vale? Y luego te decía, mira, para el próximo día necesito que me hagas una implementación, ¿vale? O sea, tienes que hacer una especie de manual de cómo montarías un aula, ¿vale? Entonces, pues todo igual, ¿vale? Entonces, la idea era hacer un proceso de que todos los equipos llevaban el mismo software, estuviese todo igual. Bueno, ¿vosotros sabéis lo que es un SysPrep? sí, no. Sí, yo no. ¿Vale? ¿Tú no sabes? Bueno, tú puedes hacer una máquina virtual, Ya. la clonas y la Sí. restauras en los equipos. Ujú. Vale, pero claro, con eso no serías, por ejemplo, legal con Microsoft porque primero tendrían el mismo número de serie, teóricamente, ¿vale? Y luego hay un identificador único por máquina que te podría dar luego problemas a la hora de DNS y todo eso, ¿vale? Entonces, hay un proceso que se llama SysPrep que lo que te hace es, tienes todo el software, ¿vale? Pero cuando lo restauras te va preguntando cosas individuales de la máquina, pues el nombre, te genera el nuevo SID, etcétera, etcétera. Bueno, pues por eso, porque yo puse lo del SysPrep, que tampoco lo sabía y me lo explicó él, me cogieron. Ya. Porque de todos los que hicimos la entrevista, Sí. solo dos indicamos en el manual que había que presentar que había que hacer un SysPrep previo a la clonación de la imagen, ¿vale? Y bueno, pues quedamos dos y de esos dos pues me cogieron a mí. Muy bien. Bueno, después de tanto tumbo ya llegas a Planaza, ¿no? No, Ah, no, ya, no. ya sí que te vi en Mateo Muñoz una vez. Correcto, correcto. Ahí en el 2014, la verdad que en todos los sitios estés más a gusto o estés menos a gusto, yo también Mateo Muñoz guardo un buen recuerdo. Al final hay dos cosas que valorar, ¿vale? Lo primero, para mí es muy importante el trabajo, es muy importante. Es decir, desafortunadamente y afortunadamente, las dos cosas. Me ha tocado estar en el paro durante bastante tiempo, año y pico, y es una sensación muy, no sé, no es agradable. Te ves preparado, tienes experiencia y que no te sale nada, te apuntas a entrevistas, haces dos, haces tres, tienes que subir a Pamplona, te tiran en la última. Joder, a mí yo recuerdo que subí a hacer una entrevista a Pamplona 3 veces para entrar en Bosch Siemens, Sí. allá en un poco pasado Pamplona, y creo que estábamos apuntados unos 150 y después de 3 entrevistas quedamos 3 para 2 puestos. Te tiran en la última, ¡buah! Y te hunde. Entonces, joder, estando en el paro te llaman de un sitio, Mateo Muñoz y demás, y joder, pues ahí es que tienes que hacer ahí de todo. Es Ya. decir, desde ir a instalar una impresora, ir a llevar un equipo, tienes que. Es hacer de todo, ¿vale? Es la parte, digamos, lo que entiendo yo,
más baja de la informática, podría ser la microinformática, pero bueno, es un trabajo. Hay que valorar siempre eso, chicos. Hay que valorar eso. Y una cosa muy importante, en todos los sitios se aprende. En todos los sitios se aprende. Aquí Mateo Muñoz lleva mucho tema de impresoras y el mundo de las impresoras es otro mundo. Y yo le he aprendido parte. Es decir, los fusores, el tema de... Bueno, ya se me han olvidado algunas cosas, pero bueno, aprendes muchas cosas de las impresoras y es otra cosa más que te añade a la experiencia, Bueno, ¿vale? Y eso, o sea, al final, allá por donde paséis, todo tenéis que acumular conocimiento. Es decir, todo, siempre, siempre. Tenéis que aprender siempre de allá, aunque vayáis a, qué sé yo. A mí también me ha tocado estar en un almacén de almacén ¿cómo te diría? En Mizanor, inicialmente no entré de informático. Necesitaba un tío de expediciones, pues que organizase todo, que ayudase, que preparase pedidos. Bueno, y me pegué, yo creo, 6 meses en un almacén a 2 grados. ya, sí. O sea, no penséis que, joder, que esto es un camino de rosas, ni mucho menos. Y que igual tenéis la mala suerte de que gente no consigue. Yo tengo compañeros que no han llegado a trabajar de IT. Ujú. Uno está trabajando de panadero, o, bueno, dos. ¿Te acuerdas de Antonio Gil, el chiqui? No me acuerdo bien, ¿no? Vale. Ya, Y de Eduardo, que era de Tudela así alto también, creo que se hizo. Coincidimos el segundo año. Pues también está trabajando de panadero, que es de Tudela. de panaderos. Sí, pues, oye, chicos, Es verdad, yo, mi experiencia me dice que hay gente que se incorpora al mundo laboral y eso, pero los que se quedan descolgados un tiempo, luego difícilmente vuelven a entrar, porque como es un sector tan dinámico que va cambiando correcto. continuamente, pues que el que se queda fuera bastante tiempo ya, por lo general, suele abandonar y dedicarse a otro sector, ¿no? Sí. Es lo Mi, malo de reco- la informática. mi recomendación también es nunca dejéis de estudiar. Es decir, esto es un mundo que está en continuo movimiento y ahora, por ejemplo, me estoy metiendo con el tema de la ciberseguridad. La verdad que es un mundo bastante difícil. Ahora, pues lo que estás haciendo son los conceptos básicos, la teoría, pues, eh, pero nunca dejéis de aprender, nunca, 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 nunca. Esto está en continuo cambio. Bueno, bien, entonces llegas a Planasa y cuéntanos un poco qué trabajos informáticos ahora. O sea, que hemos visto el vídeo, pero bueno, cuéntanos un poco así como los puntos esos de toma de datos, cómo hacéis. Bueno, aquí, a ver, no llegas. Aquí es un tema de esfuerzo y también joder, yo llegué al final, llegas pues de técnico de IT. O sea, dar soporte. Había un chico que era de Caparroso, pues allá llevando el tema de IT. También Jorge, que es la persona que habéis visto en el vídeo, que es el responsable corporativo. Y luego hay dos compañeros, ¿vale? Que están en la parte de aplicaciones. Tema de aplicaciones del ERP que llevamos, ¿vale? La persona que estaba conmigo, pues no llevaba unos cuantos años, no estaba muy a gusto y demás, y bueno, pues un año después de mi entrada, pues hicieron salió de la empresa, Yo me quedé solo. Ten en cuenta que yo entonces llevaba todo lo que es la parte de EMEA. EMEA es Europa, el Middle East y Asia. Es decir, nosotros tenemos sede en España, tenemos en Segovia tenemos dos, tenemos en Navarra, en Milagro, en Sariñena, que es Huesca, tenemos en Huelva, ¿dónde más tenemos? En Italia, bueno, ahora ya tenemos unas oficinas también en Madrid, Italia, Francia, Polonia, Rumanía, y tenemos 3 equipos en China, ¿vale? Entonces, y Marruecos.
Marruecos es importante, sí, que es bastante grande. Entonces, al final son unos 300 y pico usuarios, ¿vale? Que es la parte de NEA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había salido una persona, claro, ahí se necesita trabajo, mano, es decir, estamos dos, me quedo yo solo, no salen las cuentas. Entonces, contrataron a una persona como responsable, no sé si lo conocerás, se llama Valentín Elizondo. No le conozco. Este ha estado de responsable de informática en el gobierno de Navarra, ¿vale? Y lo cogieron, estuvo, no sé, yo creo 9 meses. Le ofrecieron un puestazo de responsable de informática en la Clínica Universitaria de Madrid, o sea, de Navarra, en Madrid. Sí. Es que hay una CUN en Madrid, pues ahí está de responsable. Luego otro compañero que era de Barcelona y se quería venir para aquí, para Navarra. Ese estuvo un año, ¿vale? Y ya cuando, pues, esto fue el año pasado, a principios del 2020, cuando esto pasó, yo decidí dar un paso hacia adelante. La había intentado, otras veces, la había intentado antes y bueno, pues el tema es que el responsable estaba muy tranquilo conmigo dando soporte. ¿Sabes? Pues porque, joder, al final son 20 años de experiencia y controlas todo. O sea, todo. Yo creo que una de mis virtudes es que si no sé una cosa o si no la conozco, bueno, hasta que no lo saco no paro. No paro, es decir, no paro. Por ejemplo, a mí me ha tocado saber cómo firmar un documento en el formato, un documento de estos que se entregan al gobierno polaco. Es decir, aquí, por ejemplo, en España tenemos un programa que se llama Autofirma y tienes, pues, dos cosas. Pues bueno, dijeron a mí esto de, pero a mí yo soy diete, tío, o sea, no me metas en estos marrones, no, porque tienes que echar una mano, que seguro que sabes, que seguro que... Bueno, pues hasta que no lo saqué, pues, y me pegué un mes o sea, no un mes hay 8 horas, pero para saber cómo firmar un documento XML en formato SADE, bueno, una puta movida gorda. Y es eso, tío, nunca es decir, vale para todo. Entonces, Jorge, yo creo que me veía demasiado encasillado ahí en el tema de soporte, se veía muy cómodo conmigo ahí. Y bueno, yo le debatí, estuvimos hablando, pues al final de la planasa que encontré yo y que estaba él también, porque prácticamente nos incorporamos al mismo tiempo. Jorge empezó, yo creo, en enero de 2016 y yo en mayo. Entonces, para que os hagáis una idea, en Planasa Valtierra, nuestra conectividad eran 15 megas, ¿vale? Teníamos 15 megas, teníamos todos los servidores, los teníamos en nuestra sede, es decir, todas las sedes se conectaban a nosotros, ¿vale? En cada sede... Y funcionaba. Sí, funcionaba. Funcionaba, claro. El núcleo que trabajaba GD Edwards, que es nuestro RP, que es un RP de Oracle, estaba en Valtierra. Entonces, la conectividad era interna, ¿vale? O sea, había pocos usuarios que se conectaban, digamos, en remoto. En cada sede teníamos la conexión a Internet, teníamos un firewall para hacer VPNs. Entonces, una de las primeras cosas que nos tocó, esto lo gestionó todo, es hacer MPLS. Es decir, una MPLS es como una VPN, ¿vale? Montamos un data center en Madrid, todo lo hacemos como Dazón. Un data center en Madrid. Y ahí pusimos una conectividad de 200 megas. Todas las sedes que íbamos integrando, ¿vale? Salen
por el data center. Es decir, ninguna sede tiene salida a internet directa, sale por el data center. Es decir, si tú haces un What is my IP en la sede de Huelva, te va a dar la misma IP que si la haces desde Valtierra. ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene eso? No tienes que mantener, es decir, en las sedes solo hay un router de backup y otro principal, o sea, un principal y un backup. ¿Vale? Entonces, ya no hay firewall, antes teníamos un firewall, no sé, había un Sony Wall, luego teníamos algún Cisco, no sé, era un poco mix de todo. Entonces, unificamos todo, claro, todo esto es a base de pasta. Es lo que gastamos no os podéis imaginar lo que pagamos al mes de telecomunicaciones, ¿vale? Pero es una barbaridad. Ya. Mucha pasta. ¿El data center lo mantenéis vosotros o os lo proporciona Vodafone? Vodafone. 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 La seguridad está toda implementada ahí en el data center, ¿no? La Sí, seguridad. a nivel de seguridad, como te decía, al final lo que hemos pasado es de una de esto de que en cada sede había unos firewall, una conexión a internet. No. Aquí pues se montaba un nuevo router con Vodafone y salías a través del data center, y en el data center tienes un único firewall que es el de que te gestiona la seguridad. Es decir, si no se puede entrar a esta página, no se puede para nadie. Solo mantienes uno, un firewall, no 10 que teníamos antes. ¿Vale? Y nada, claro. El problema que tenemos nosotros también es que nuestras oficinas, nuestras sedes, por lo general, no están en ciudades, están en mitad de la nada. Por ejemplo, uno de nuestros centros productivos es un pueblo de 200 habitantes que se llama Fuente del Olmo de Fuentidueña. 200 habitantes. En campaña trabajan 2.000 personas allá. O sea, imaginaros. Eso está. Allá no hay fibra, no. Y claro, al final lo que tienes que hacer es tirar de radioenlaces. Tiras de radioenlaces y esa es nuestra principal conectividad. En Valtierra igual. En Valtierra ahora tenemos 150 megasimétricos, pero a base de radioenlace. Ahora nos llega la fibra. No digo, ojo, no digo Valtierra pueblo. No. Nosotros estamos, digamos, estamos más cerca de Cadreita, pero estamos ahí en mitad de la nada. Y eso, a nivel de seguridad, pues hacen de las máquinas virtuales, se hacen todas las noches backup allá en discos duros, y luego también se hacen en otro data center en Barcelona. Pero no es un DRP, es decir, si a mí se me cae una máquina en Madrid, no la puedo levantar en Barcelona. No. No es un activo pasivo. Es decir, tendría que restaurar la máquina virtual desde la copia que tengo en Madrid. En el supuesto caso que ha habido un problema, ya sea de virus o lo que sea, y se han encriptado las máquinas de Madrid, las de Barcelona habría que meter una cinta física. Nosotros no, ¿eh? Una cinta física, traer la copia y montarla. O sea, tenemos como dos copias, una en disco allá. Todo lo gestiona Vodafone, ¿eh? La verdad que la ventaja de trabajar en Planasa es que principalmente somos gestores. Nosotros gestionamos. ¿Vale? Es un cambio muy grande porque, claro, tú ten en cuenta que yo me incorporo a Planasa y entro ahí en la sala servidores y teníamos ahí el rack con un montón de servidores ahí. Y vas hablando con el responsable, ¿no? La idea es desmantelar esto, llevarlo a un data center y claro, te quedas con la sensación esta de, joder, ¿y cuál va a ser mi trabajo? ¿Vale? Porque estamos acostumbrados a cacharrear, a desmontar, a de esto. No, somos gestores. Es decir, yo ahora, por ejemplo, necesito que abran un puerto en el firewall y yo no lo hago. Yo se lo pido a Vodafone. O si tengo que restaurar o montar una máquina nueva, yo no lo hago.
o sea, sé hacerlo y demás, pero lo que buscan este tipo de empresas es una cosa que se llama el valor añadido. Es decir, ¿qué le puedes proporcionar tú a la empresa para que vaya mejor? ¿Vale? Que es cosas como la que habéis visto en el vídeo. Tener en cuenta que nosotros estamos en el mundo agro, ¿vale? Este proyecto se intentó hace unos cuantos años y, claro, la gente, digamos, el director de operaciones, pues que había antes, pues dice, ¿qué se va a meter IT en el campo? ¿Vale? Nosotros no hacemos nuestro negocio, nosotros no hacemos frutas, nosotros vendemos raíces. No somos viveristas. Nuestro cliente es el vívero. Es decir, aquí cuando la sensación es muy, muy rara. Cuando dice, "Joder, empieza la campaña de la fresa", y dice, a poner fino de fresas. No, no, no. Significa que arrancan la raíz de la fresa para prepararla, para meterlas en manojos, meterlas en barquillas y distribuirla. ¿Sabes? No, para comer fresas te tienes que bajar a Huelva, que es donde tenemos nuestro centro de I+D, que sí que tienen, claro. Hacemos variedades, nosotros hacemos variedades de frutas. Es decir, si tú tienes un campo y necesitas tener fresas en una época concreta, con una humedad y una temperatura en concreta, dices, "Joder, pues tenemos esta variedad específicamente para este tipo de clima y este tipo de suelo y de humedad, ¿vale? Y eso es lo que se pretende. Sobre todo se busca siempre la precocidad de la fruta. Es decir, si la fresa sale de febrero a mayo, por ejemplo, ¿vale? Si tú eres capaz de tener una fresa en diciembre, ten en cuenta que esa fresa va a valer mucha pasta y te la van a comprar. ¿Vale? Eso es lo que se busca, porque claro, cuando tienes fresa en febrero, que todo el mundo tiene fresas, pues ¿qué pasa con el precio? Que baja. ¿Vale? Lo que se necesita es tener ese tipo o buscar una precocidad en la fresa. Ahora también se busca tema de sabor, la forma es muy importante, se busca muchas cosas. Entonces, el I+D es muy importante para nosotros. Entonces, cuando intentamos esto de digitalización, ten en cuenta que ahí la gente trabaja, digamos, pues tiene que cumplir una especie de objetivos. ¿Vale? Entonces, cada vez que una persona hace una caja, se apuntaba en un papel. Ese papel luego se pasa a limpio. Luego alguien lo pasa a Excel. Luego, ¿sabes? Pero este proceso manual, en tener el dato final de qué productividad hemos tenido, cuántas cajas ha hecho según qué persona, quiénes son los más productivos, puedes tardar unos 3-4 días en tenerlo, ¿vale? A raíz de este proyecto de digitalización del campo que llamamos, lo tenemos en vivo. Es decir, ¿qué productividad tenemos ahora? Pues te metes a un cubo, un Power BI, y ves ahí las productividades, ves todo, es muy importante. Claro, al principio había muchas dudas si iba a funcionar y demás. Hay pequeños detalles que marcan la diferencia. Por ejemplo, dice, joder, es que tiene que ir una persona llevando la tablet en la mano. Pues hay una carretilla, o sea, una carretilla de estas de esto, que a alguien se le ocurrió soldar una especie de caja donde apoyas la carretilla, o sea, apoyas la tablet, joder, y eso, ya ves, esa chorrada ayuda muchísimo, porque el tío va con la carretilla empujando y lleva la tableta apoyada, ¿vale? Salía, Y salía en el vídeo salía una imagen de la tablet sujeta y me he fijado yo, digo, mira dónde lleva la tablet. correcto, Sí. correcto. Ahí va soldada, o sea, es decir, tiene una especie de estructura, un tubo, una especie de funda metálica donde dejas la tablet
y va sola. Muy bien. ¿Y qué pasa? Que este año ha sido el primero, este año me refiero de septiembre a noviembre, que fue pues, lo que se llama la campaña de la fresa fresca, ¿vale? La campaña fresca, luego la que no se vende se congela. Estamos hablando de raíces, ¿eh, señores? Luego se llama la campaña frigo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ha sido un éxito. Sí. Ha sido un éxito y claro, ya nos han empezado, bueno, ¿y esto para cuando en Polonia? ¿Esto para cuando en Marruecos? ¿Entiendes? Ya nos están pidiendo para México, ¿vale? Que en México también llevamos, ¿vale? Y ha sido un boom. ¿Qué es la parte que a mí me toca? Porque esto es un engranaje, ¿vale? Yo actualmente, pues bueno, lo que estaba contando antes, después de todo esto proceso, yo me postulé para ser responsable de la parte de infraestructuras. Yo le debatí a mi responsable de, joder, hostia, al final esto le hemos montado toda la infraestructura, cuando la montamos estábamos tú y yo. Le hemos parido, somos el hijo. Me conozco todo esto, pues le di y bueno, pues al final estaba medio convencido y al final lo convencí y bueno, pues llegué a ser el responsable de infraestructuras, ¿vale? En principio soy EMEA, ya os he explicado, pero también llevo la parte de México, ¿vale? Ahí en México tenemos dos compañeros, pues suelo hablar más con uno, pues de cómo tiene que hacer las cosas. Estaban los equipos de México sin meter al dominio. Hemos hecho un proyecto pues para una conectividad contra un directorio activo que tenemos en Azure. Y bueno, un poco que vayamos todos alineados. La parte de USA, que tenemos ahí un compañero también, pero bueno, hay poquitos equipos, hay unos 40 equipos. No la toco tanto, bueno, ya llegará el momento. La verdad que yo creo que es la parte que más me frena por el inglés, pero por el inglés, a ver, yo me defiendo hablando inglés, pero joder, cuando hablas con un nativo, súper complicado, que es otro hándicap que tenemos los que damos soporte a EMEA. Recordad que hablamos con franceses, yo hablo inglés. Los franceses con el inglés se llevan bastante mal. Hablamos con polacos, más fácil. Hablamos con rumanos, hablamos con italianos, hablamos con marroquíes, hablamos con chinos. Vale. Joder, al final hablas con gente de muchos países. La gente de México solo habla con gente de México y la gente de USA solo habla con gente de USA. Es decir, nosotros el que tenemos más complejidad a la hora de esto. Entonces, cuando hablas con un nativo de Estados Unidos, pues es más complicado, porque hablan más rápido, no vocalizan tanto, pero bueno, todo llegará, todo llegará. Y eso, en la parte de este proyecto de digitalización del campo, el área de infraestructura, nuestras labores, pues han sido principalmente, pues, elegir el modelo de la tablet, una tablet que sea robusta, ¿vale? Utilizamos Samsung Active 3, creo que es, ¿vale? Que es rugorizada, tiene protección, ¿vale? Y sobre todo, tener en cuenta que esas tablets llevan una SIM con datos, ¿vale? Seguro que aquí todos, en el momento que os dejen una tablet con una SIM, dice, guau, aquí me voy a instalar WhatsApp, me voy a instalar el Netflix, aquí viene el valor añadido nuestro. Utilizamos un MDM, Mobile Device Management, sí, de Microsoft, que tú le puedes aplicar directivas, como por ejemplo, que no puedan desactivar el Bluetooth, que por defecto ya les tenga conectado el Wi-Fi, que más directivas, que no puedas hacer un factor reset de la tablet y sobre todo, la tienda de aplicaciones está securizada, es decir, las aplicaciones que nosotras, aparte de nuestra aplicación de partes de trabajo, que es la digitalización del campo, pues permites pues, el TeamViewer,
¿vale? Que se instala por directiva, automáticamente aparece en nuestra consola de TeamViewer para dar soporte. Y luego el navegador, el Chrome, si tú intentas entrar a una dirección, está todo bloqueado. Solo permite entrar a una o dos direcciones que se necesitaban y el resto está bloqueado. Pues eso es el proyecto que a mí me ha tocado. Es decir, cuando tú arrancas una tablet desde cero, tiene una opción para enrolarla, que es como meterla al dominio, para que me entendáis, y entonces se le aplican unas directivas de seguridad, ¿vale? Y de ahí, pues, se utiliza la tablet para lo que es, Sí. para trabajar. Las directivas de seguridad las montas en el servidor de directorio activo, No, en el portal de Azure. en el portal de Azure. Sí. Sí, sí. En el portal de Azure tienes una cosa que se llama Intune, que es el MDM que utilizamos. Ya, pues. Y ahí es donde apruebas las aplicaciones que quieres que aparezcan en la tienda. Ah, muy bien. Sí. Vale. Y eso es lo que tú has aportado a este proyecto. También ha quedado claro que la informática está para aportar valor añadido, como has dicho, Importante. valor añadido a la producción de la planta de fresa y ese es el negocio, ¿no? Correcto. Sí, 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 sí. Sobrevive porque vende planta, porque es competitiva, porque y la informática lo que hace es ayudar a que ese valor añadido crezca. Si no, la informática desaparece, ¿no? Si no aporta valor al proceso, nos tendrían en cuenta. Eso es, que es muy fácil decirlo, pero lo complicado es llegar a demostrar ese Claro, porque valor añadido. supone un gasto para la empresa. La informática es una fuerte inversión. Tú has dicho que en comunicaciones gastáis muchísimo. Me imagino todo pues, en Azure también estaréis gastando. El gasto en medios informáticos es importante en la empresa, claro, y tenéis que aportar más que lo que es el gasto, porque si no. Correcto, correcto, sí, sí. Evidentemente, mira, ahora tenemos proyectos, pues, por ejemplo, tenemos un proyecto de ciberseguridad Sí, porque, claro, si yo te hablo, pues, por ejemplo, de contratar un SOC con Telefónica, ¿vale? Qué sé yo, que te cuesta, no sé, que lo presupuestamos hace poco, no sé si era 120.000 euros al año. ya. ¿Vale? Pues dice, joder, hostia, es que es carísimo. ¿Vale? Pues, pero tú ten en cuenta que hace un mes tuvimos un ataque de phishing, ¿vale? Y a un proveedor nuestro le sacudieron 150.000 euros, 150.000 dólares. Sí. O sea, ten en cuenta que nos llegaron, compraron un dominio que era planase.com. Ya la segunda vez que no lo hacen. Una vez compraron un Pianasa, porque la I con la L se diferencia bastante y nos acudieron. Sí, sí. Entonces dice, joder, hostia, 120.000 euros. Digo, joder, mira, te acaban de sacudir 150K. Ya. Y ahora, en el proyecto que estamos ahora, estamos activando el factor de doble autentificación en todas las cuentas. De momento estamos terminando España. ¿Vale? El factor de doble autentificación, es decir, cuando tú entras cuando inicias sesión en tu equipo, no pasa nada, pero si intentas abrir, por ejemplo, espera un momentito, intentas acceder al portal de Office, ¿vale? Ahí es donde te salta un mensajito para que apruebes la conectividad. Entonces, esto lo vamos haciendo en bloques de 20 usuarios. Primero hicimos una prueba piloto, mandamos. O sea, la idea es que el usuario sea autosuficiente, que es muy complicado. O sea, el usuario está muy acostumbrado a, no, házmelo tú. O sea, no se lo voy a hacer a 300 personas. Es inviable. O sea, ni yo ni mi equipo. Joder, es que ahora mismo, por ejemplo, estamos yo como responsable de la parte de infraestructuras, ¿vale? Y tengo a una persona, se llama Mónica,
también dando soporte, y a otra persona que está en Segovia, que está mitad, digamos, parte de lo que es digitalización, ¿vale? Que es el tema de tablet, tema de soporte sobre la aplicación, y mitad infraestructuras. Ahora, como vamos a saltar a Polonia, ahí el hándicap es que la gente de campo que va a utilizar la tablet no habla inglés. Por lo tanto, necesitamos ahí una segunda, o sea, una tercera persona más de otra persona de infraestructuras, ¿vale? Que también pertenecería a ser del grupo de infraestructuras. Y el siguiente salto es Marruecos. Y igual, lo mismo, necesitaremos que cuando ya llegas con el tema de digitalización, se necesita una persona ahí. Claro, tienes que justificar ese gasto, ¿vale? ¿Cómo lo justificamos ese gasto? Con el tema de la digitalización podemos, bueno, de hecho podemos y hemos demostrado que hay gente que no aporta valor añadido, que o sobra o se le puede reconvertir, ¿vale? Es decir, tú ten en cuenta que cuando tú haces o terminas de hacer una caja de lo que estés produciendo, me da igual, ¿vale? Te apuntan en un papel, pero la gente por defecto es muy desconfiada. Entonces yo quiero que me tiques en un papel, ¿vale? Para luego comprobar si el número de ticadas que tengo yo coincide con lo que has apuntado, porque recordad que la gente cobra, necesita llegar a un mínimo pues para ser productivo, vamos a decirlo así. Entonces, esa gente que está ticando, ¿qué valor añadido aporta? Nada. Es decir, este año lo hemos hecho que la gente tique y se apunte en la tablet para machear y demostrar a la gente pues que tenía dudas o que se iban a engañar, pues demostrarles que realmente funciona y que es válido. Y al final tú ten en cuenta que si una persona me dice, no, es que me falta una ticada, nos olvidamos ya de los ticajes, ¿vale? Me falta una caja, que he hecho una caja de más, ¿vale? Yo lo puedo sacar los registros de a qué hora has fichado cada caja o te he fichado. Es decir, si tú haces una caja cada 17 minutos, ¿vale? Puedes ir mirando y decir, aquí es que no te cabe ninguna caja más. Es decir, ya ves, la primera la has hecho en 15, la segunda en 18, la segunda, la tercera, puedes demostrarle perfectamente que no falta ninguna caja. ¿Vale? Entonces, esa persona o la puedes reconvertir o no sé, o sobra. Entonces, claro, es un pequeño ejemplo de dónde alcanzamos una mejor productividad, ¿vale? Pero claro, también necesitamos músculo, es decir, una persona, si se estropea una tablet por lo que sea o hay que preparar otra o... Claro, nosotros estamos principalmente en remoto, el 90% del trabajo es en remoto. Muy bien. Sí, o sea que nos explica claramente que la digitalización también implica una reconversión de los métodos productivos y colocar otra vez las piezas, ¿no? Hay algunas que son insustituibles, pero otras que se sustituyen además fácilmente, ¿no? Por la digitalización. Sí, Muy bien. pues, Bueno, no sé si tienes mucho más tiempo, ya llevas bastante rato con nosotros. Supongo que de momento yo me había guardado hora y media, 2 horas, decir. Muy bien. Nada. Tú, con tu experiencia, bueno, aquí tengo un grupo de alumnos que ahora van a ir a hacer prácticas y demás. ¿Hacia dónde ves que tienen que encaminar sus pasos? Como, ¿cuál es el futuro del sector de la informática? ¿En qué se tienen que formar más? ¿Qué piensas que deben de controlar para ser competitivos y encontrar un puesto de trabajo? ¿No? ¿Tú cómo lo ves desde tu puesto de trabajo ahí? Yo creo que es muy importante la parte de programación, ¿vale? Yo personalmente es una cosa de la que se puede decir que cojeo. El tema de la programación, pues al final, si lo estudias, lo haces y demás. Se sigue utilizando mucha programación, tanto para hacer scripts como para todo.
¿vale? El tema de las programación de aplicaciones de Android o ese tipo de cosas está hay mucho auge, ¿vale? También el tema de la ciberseguridad, por favor. Eso os lo digo. Ese es el futuro. Es el futuro. Es un campo muy difícil. También se necesita saber programación porque pues, los ataques de inyección de SQL y demás, pues tienes que entender lo que es, cómo detectar una vulnerabilidad, ese tipo de cosas. Formaros todo lo que podáis en tema de ciberseguridad. ¿Vale? Más cosas. Otro fallo de los que pienso que yo cometí es no, digamos, no hacer ninguna certificaciones. Es decir, yo cuando tenía vuestra edad pensaba que gastarse dinero en una certificación era inútil. No, es decir, hacer todos los cursos estos que podáis de Microsoft, que pues una certificación, lo que sea, lo que sea. Hay cursos que se dan gratis y luego pagas igual una pequeña cantidad para obtener el certificado. Hacerlo también. Y sobre todo, aunque nos toque igual un poquito lejos, pensad que en un par de años van a montar un centro de Amazon en Zaragoza. Y van a necesitar mucha gente. Mucha gente. ¿Vale? De hecho, yo creo que ya hay tanto institutos como universidades de Zaragoza que están, digamos, enfocando gran parte de su temario en lo que es el AWS, el Amazon Web Service. ¿Vale? Y básicamente, o sea, nunca dejéis de aprender. Es decir, y yo, por ejemplo, mira, tengo uno de las personas que dependen de mí, la persona de Segovia, joder, pues tiene un problema. Enseguida me pregunta, joder, no es la solución preguntar a David, ¿sabes? Joder, dale vueltas a la cabeza. Yo, por ejemplo, surge un problema y se me pueden ocurrir 10 formas de solucionar ese problema. O 10 pruebas que puedo hacer para solucionar ese problema. ¿Vale? Pues pues igual se queda en 1 o 2. Joder, pues lo difícil es llegar a esas 10. ¿Cómo se hace? Joder, pues esto es cuestión de experiencia. Es decir, te puedes acordar de que este problema en una empresa que estuviste hace 5 años lo solucionaste de esta forma y luego lo tuviste, pues lo hiciste de otra forma, porque la primera no te funcionó. Pues todo eso a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza y algún día lo llegarás a utilizar. Yo les insisto mucho en que documenten lo que hacen y que lo guarden. Ponerlo Muy por importante. escrito, lo que han hecho y guardarlo. Ahí lo tienes. Porque en Es informática hay cosas que haces y las haces una sola vez. Y ya no las vuelves a hacer en muchísimo tiempo. Y entonces tener un sitio donde escribiste lo que hiciste para solucionar el problema, pues ayuda mucho para volver. Sí, afortunadamente, ahora tenemos una cosa que se llama Google o buscadores, vamos a generalizar un poco más, que ahora igual es un poco más fácil, solo tienes que saber que se puede hacer, ¿vale? Aunque no sepas cómo, pero si sabes que se puede, búscalo, ¿vale? Antes, digamos, no teníamos esa opción, ¿vale? Entonces, si tú sabes que se puede, ¿vale? Pues, por ejemplo, mira, se me viene ahora una cosa a la cabeza. ¿Cómo saber cuándo caduca la contraseña de un usuario en dominio? Yo ahora mismo no me acuerdo cómo es el comando en concreto. Creo que es un netuser, pero sé que se puede. Lo buscas y lo sabes. Eso sí, esto es a nivel individual. Cuando trabajéis en una empresa, si tenéis un sistema de helpdesk, es decir, de las herramientas, es muy importante mantener una base del conocimiento. Es decir, si hay algo que lo has solucionado de forma concreta, documentarlo, tanto para ti, para la próxima vez, como para el resto de tus compañeros. ¿Vale? Eso lo tienen las aplicaciones de helpdesk y demás. Tienen eso. Al final vas creando una base de datos con soluciones
y cuando te vuelvas a encontrar con ese problema, tú o cualquiera de tus compañeros, pues podrás hacerlo. Sí. También has estado comentando y has comentado varias veces, pues bueno, poco, bueno, ahora vosotros manejáis Azure, has hablado de Amazon, pues la nube, ¿no? Sí. Los servidores que van a irse todos a la nube, que al final no los vamos a ver, sino que van a estar, precisamente, por ahí estarán colocados, ¿no? Pero que sí que hay una transición a lo que era el hardware como servicio, ¿no? Sí, sí, lo que se llama el IaaS, Infrastructure as a Service. Eso, es decir, te ofrecen unos recursos y tú lo gestionas. Nosotros al final lo que tenemos es un mix de la cloud, o sea, la nube privada y la pública. Es decir, nosotros tenemos en un data center que está en Madrid, el Fray Luis de León, donde tenemos ahí unos 40 servidores. ¿Vale? Y luego tenemos, mira, me gustaría intentar, a ver si puedo abrir un documento para que veáis un poco. Lo tenía hecho esto desde hace bastante tiempo. A ver si os puedo compartir. Bueno, es un poquito cutre, ¿eh? A ver si puedo presentar. ¿Veis? Ah, vale. Sí, ya está. Sí, bueno, pues. Estamos viendo. Vale, estas son todas nuestras sedes, pues la de Segovia, Chañe, Huesca, bueno, esta Pamplona ya lo tenemos. Y la verdad que esto lo tenía por ahí, no lo tengo actualizado, ¿vale? Y aquí es donde tenemos nuestro data center con nuestra, y aquí nuestra sede de Valtierra, ¿vale? Y todas las sedes pasan por aquí para conectar a Internet, ¿vale? Pues aquí tenemos nuestro palo alto, que es el firewall, ¿sí? Es decir, todas van para el data center y salen por el palo alto, ¿vale? Y luego hacemos, por ejemplo, tenemos aquí en la parte de EMEA tenemos dos ADs, dos directorios activos. Uno está en el data center de Fray Luis de León y otro está en Azure. Con el de Azure, pues se ataca sitios como la de Polonia, Francia, Italia, ¿vale? Y luego tenemos en Azure, tú puedes poner las máquinas donde mejor te convengan por latencia y por cercanía. Por ejemplo, la de Azure, la que tenemos en Azure más cercana, la tenemos en Irlanda, ¿vale? Pero, por ejemplo, la que da servicio a USA y a México está en la zona que se llama West US 2 de Azure. Es decir, tú levantas la máquina lo más cercana o en un punto intermedio, digamos, de ellos, ¿vale? Sin que tampoco haya mucha latencia contra tus directorios activos para que no haya pérdida de conectividad y eso. Y es como se maneja. Si queréis ver por casualidad, por curiosidad, como esto es. ¿Habéis trabajado con VMware, vSphere? ¿Les has enseñado, Jesús Marí? Sí que lo manejan en sistemas operativos, lo manejan. Vale. Pues esto al final es que al final, antes ibas a algún sitio y te encontrabas ahí unas cabinas enormes, con un montón de servidores, un calor horrible. Es que ahora lo que gestionas es esto. Al final, todos estos equipos que veis aquí, ¿vale? Son realmente dos servidores, que es este host y este host, que al final pues son un servidor con 64 procesadores a 3,4. Este tiene 16 máquinas virtuales. Aquí podéis ver
el disco duro, que tenemos tanto SAS como SSD, y son dos, o sea, al final son dos servidores. Y la parte de Azure. Me preguntan, ¿y memoria RAM cuánta tenéis? Creo que teníamos 512 gigas. Es lo que necesitamos para más. Ya, bien. A ver, por aquí. Creo que suena que eran 512 gigas de. Sí, míralo, aquí tenéis. ¿Lo veis? Sí. Vale, pues al final tú vas creando, pues, servidor. Oye, ¿este qué le doy? Pues le doy 4 CPUs, VCPUs con 16 gigas de RAM, pues vas restando. Y luego, pues, tanto el almacenamiento SAS como el SSD. Y luego lo que os decía del Azure, pues aquí están nuestras máquinas virtuales, ¿vale? Que utilizamos en Azure. ¿Vale? Esto, pues, Azure, cuando os toque, si os toca alguna vez, aquí se paga por tipo de máquina. Bueno, aquí ya me están escribiendo, ya he recibido un par de llamadas, pero bueno. Por ejemplo, esta máquina se llama estándar DS2 V2. ¿Vale? Pues este tipo de máquina pues tiene un coste, pues este tipo de máquina pues tiene otro coste, pues en función de la RAM, si quieres que sea disco SSD o disco HD, pues te ponen un precio u otro. Y luego, pues trabajamos aquí todo tecnología Microsoft, ¿vale? Utilizamos Office 365. Vosotros allá utilizáis todo de la G Suite, ¿no, Jesús Mari? ¿Cómo? G Suite. Tema de usuarios y demás, todo de Google. Google no crea. Bueno, aquí en sistemas se aprende Linux y. Tú dices de Tema de licencias de Office y demás. licencias de Office. Licencias de Office no tenemos. Utilizáis la G Suite, la de Google. La de Google. Tú dices ya. Eh, Documentos sí, se utilizaba eso también. Open Office, se utiliza. vale, Gobierno de Navarra el año pasado sí que nos dio unas licencias para utilizar Office, porque hay una asignatura en grado medio donde hay que utilizar aplicaciones ofimáticas. Sí, pero hasta ahora no tenía muchas licencias. Nos recomendaban que utilizáramos software libre, ya, principalmente. bueno, a ver, es entendible también, ¿eh? Aquí, bueno, si queréis por curiosidad. Ahí tienes licencias, veo. Sí, estas son todas nuestras licencias que tenemos. Otra de las cosas que yo me encargo es de las licencias, de la asignación de licencias y sobre todo, si hay a veces que se van personas de la compañía, no nos avisan y claro, aquí la empresa, o sea, tú sigues pagando. Ya. Claro, tú ten en cuenta que somos una burrada de gente. Luego tenemos también programas como este, que es para mí es una maravilla, que te saca reportes. ¿Ves? Pues todo tipo de reportes. Para mí esto me ha ayudado muchísimo para saber, pues por ejemplo, quién lleva más tiempo o qué personas no se loguean en los últimos 5 meses. Coño, si una persona no se loguea en los últimos 5 meses, pues hay un problema. Es decir, esa persona se ha ido. Pues ves, aquí tenemos cerca de 700 usuarios licenciados, que esto sería todo lo que es el grupo de Planasa, es decir, incluyendo EMEA y lo que es la parte de las Américas, México, Perú y USA. Y pues todo esto es. Este tipo de herramientas son las que gestionamos. ¿Y en toda la empresa utilizáis el Office 365, este que se ejecuta en la Sí, nube? sí. Ya. Es decir, sí, esto lo que te da al final son diferentes productos. Pues, por ejemplo, tienes
Mira, por ejemplo, a ver, te digo. La verdad que el concepto que ha sacado Microsoft es maravilloso, pero te van sacudiendo todos los meses. Es decir, antes pagabas una licencia que te costaba 400 euros o 300 euros, lo que sea. Mira, por ejemplo, tenemos las que más utilizamos es la empresa estándar, ¿vale? Que esto te incluye correo, OneDrive, es decir, 1 terabyte, creo, bueno, ahora creo que lo tenemos ampliado a 2 terabytes de almacenamiento y Office 365, ¿vale? Estas realmente no se puede crecer más, es decir, yo no puedo coger más licencias de estas. Por ejemplo, o sea, ahora lo que tenemos que hacer es utilizar empresa básico, pero esta no te incluye el software de Office offline. Puedes utilizar Office online, pero no. Entonces, claro, para que utilice tienes que meterle, por ejemplo, esta, que esta sí que lo lleva. Entonces, si te quedas sin esta y necesitas otro usuario más, pues haces una combinación de empresa básico con aplicaciones para negocio. Tú puedes ir por cada usuario y ver qué tipo de licencia, en qué paquete lo metes. Y en función de Sí, eso te factura Microsoft. correcto. Joder, pero además bien, ¿no? Te factura bien Microsoft. Si dejas de grabar, si pausas la grabación, te enseño una factura. No. A ver, espérate. Pausa la grabación.